¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este sábado 21 de noviembre. El día de hoy en la clase de biología básica vamos a ver el tema de la célula. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Bienvenidos. Ok, vamos a hacer una retroalimentación de los temas que hemos llevado a cabo. Entonces, para comprender acerca de cómo es el funcionamiento y qué elementos componen a la célula. Entonces, nos dice que la biología es el estudio de todos los seres vivos, que comprende tanto plantas, animales y personas. Entonces, una de las características de los seres vivos se encuentra en su composición biológica, cómo se compone internamente y externamente. Entonces, nos dice que los seres vivos están compuestos por células. Todos los organismos vivos pues llegan a tener una o más células. El punto número 2 nos dice que los seres vivos son sistemas abiertos. El 3, los seres vivos crecen y se desarrollan. Entonces, esta es una característica muy importante en los seres vivos. También nos dicen que estos tienen movimiento, que responden a estímulos, se autorregulan, se reproducen, se adaptan y evolucionan, es decir, tienden a cambiar. Entonces, para esto tenemos la definición de célula, que nos dice que es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Tiene función de autoconservación y autorreproducción. Es por esto por lo que se considera la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Es la unidad funcional que pues compone a todo ser viviente. Entonces, nos dice que estas células están formadas absolutamente por todos los organismos, los tejidos que los componen y los órganos internos que los forman. La piel, el cabello, los ojos, nuestros pulmones, hígados y todos los demás, pues están compuestos por células, que estas a su vez forman tejidos. Entonces, un ser vivo está constituido por una, millones o billones de células repartidas en toda nuestra estructura. Entonces, no todas las células son iguales. Vamos a ver cuáles son estas diferencias y esas de qué se componen. Entonces, nos dice que puesto que muchas están especializadas en alguna función y se encuentran agrupadas en zonas particulares. Entonces, vamos a ver cómo estas células están trabajando dependiendo de la función que van a realizar, cómo estas se van a ir reproduciendo y haciendo las diferentes funciones en nuestro cuerpo. Entonces, independientemente si son parte de un organismo multicelular o no, cada célula individual es una maravilla, pues puede tomar nutrientes y convertirlos en energía, tener funciones especializadas y reproducirse. En este caso, dentro de la célula, pues vamos a tener lo que es la mitocondria y vemos cómo va haciendo ese intercambio de nutrientes y que pues los va a convertir en energía, en ATP, en el llamado adenosín trifosfato, y pues son los que nos ayudan a que nosotros tengamos movimiento, a poder pensar, a poder correr, a poder hacer ejercicio, movernos de un lugar a otro, incluso pues al estudiar. Entonces, de aquí, de esta pequeña mitocondria es donde ocurre todo ese proceso, todo ese absorción de nutrientes y convertirlo en energía. Entonces, vamos a ver un personaje que se llamó Robert Hooke, que en su momento pues fue un gran científico que aportó numerosas ideas y avances a la ciencia. También fue un filósofo natural. Él era un profesor de geometría y topógrafo en la ciudad de Londres, Inglaterra.
También fue reconocido por sus grandes aportaciones en la física, en la microscopía, biología y arquitectura. Entonces fue este personaje. ¿Qué es lo que hizo? Él, eh, durante en una salida, observó, tomó el pedazo de un corcho de un árbol, de la corteza, y lo observó fijamente. Para ese entonces, él tenía una lupa donde observó que ese corcho tenía pequeños círculos que él le llamó celdillas. Esas celdillas miró que pues estaban en toda esa estructura. Después, otros personajes descubrieron inventaron lo que es el microscopio, entonces por lo cual fue una herramienta útil que sirvió en la ciencia. Entonces, él pudo observar que las plantas en las hojas igual tenían esas mismas celdillas, todas estaban en círculos. Después, decidió tomar un pedazo de piel donde la analizó y pues también vio que tenemos estas celdillas. Si nosotros tomamos nuestra mano y observamos fijamente, vamos a encontrar que esas celdillas se encuentran ahí, que vienen ciertos círculos o semicírculos donde podemos observar estas. Pero con el uso del microscopio pudo observar más adelante que todas estas celdillas tenían algo en común, que tenían núcleo. Entonces, ya no le llamó celdillas, sino que les llamó células, que hoy en día pues, son las que conocemos y que vamos a estar viendo durante este tema. Entonces, dice que inventó instrumentos como el termómetro de alcohol, y higrómetro, anemómetro y otros instrumentos más que constituyen un importante legado a la ciencia y a la humanidad, que gracias a esto pues podemos tener desarrollos tecnológicos y científicos que nos ayuden con el tratamiento de enfermedades. Entonces, después vino lo que es la teoría celular y fue a partir de la invención del microscopio que empezó el estudio de las células. Ya para el año de 1590, los artesanos holandeses Hans y Zacharias Jensen construyeron el primer microscopio compuesto, lo cual pues fue mejorando todo esto del desarrollo de la ciencia. Entonces, la teoría celular nos dice que gracias al microscopio, pues Robert Hooke descubrió que la lámina de corcho tenía pequeñas cavidades poliédricas como si fuera un panal de abeja. Entonces, cada cavidad la llamó célula, que son las que hoy en día conocemos. Lo que no sabía era la importancia que tendrían esas celdillas en la constitución de los seres vivos, cómo la formaban y qué diferencias habían entre las células y cuáles eran los funcionamientos de estos. Entonces, aquí vemos el pedazo de corcho que Robert Hooke observó y que, pues gracias al microscopio, pues le ayudó a descubrir qué es lo que hay adentro de esas celdillas, ¿no? Que lo que es el núcleo que hoy en día conocemos. Entonces, esta es la corteza de los árboles, es el corcho que tomó, y en la parte de adentro es donde tendían estas celdillas. Entonces, más o menos lo que se veía, ¿verdad? Es como un panal de abejas. Entonces, y nos dice que Robert Hooke pues estaba viendo células vegetales muertas de forma poligonal. Más tarde se descubriría el tejido de los seres vivos gracias a su observación en el microscopio. Entonces, pues como de un paso fue dando a los siguientes para saber todo ese conocimiento, toda esa información que hoy en día tenemos a la mano. Entonces, aquí hay un esquema de cómo se pueden apreciar las células en el tejido humano. Entonces, aquí vemos los diferentes tipos de células, las capas que tienen de la dermis y epidermis, y nosotros si observamos en nuestra mano, pues podemos ver esta forma. Entonces cada una de estas pues son las células que precisamente Robert Hooke pudo observar y que pues dentro de estas pues contienen estos núcleos, lo cual pues guarda la información genética para poderla pasar a las otras células. Entonces, otro de los descubrimientos fue gracias a los conocimientos que tenía sobre la organización de estas células. Ya para el siglo XIX, con los conocimientos aportados
se pudieron realizar los postulados de la teoría celular, lo cual trajo consigo pues nuevas expectativas, nuevas visiones para el desarrollo de la ciencia, y que por lo regular en ese entonces, en esos años, pues no era muy aceptada, pero como vemos que hoy en día, pues que sí tenían razón, ¿verdad? Entonces, todos los seres vivos están integrados por células y los productos de estas. Las células son las unidades de estructura y función. Todas las células provienen de células preexistentes, es decir, que estas se van a reproducir y van a formar nuevas células. Esto fue agregado en 1858 por Virchow. Entonces, ya para después de años después, los siguientes estudios han demostrado que las células nos pueden dar tanto la causa como el origen de numerosas enfermedades. Entonces, es aquí donde hago hincapié de estos temas que son importantes comprenderlos, y pues que gracias a estos personajes pues que se pudo tener todo este desarrollo tecnológico y científico para que nosotros hoy en día podamos saber cómo funcionan estas células y cómo pueden ayudar para curar diferentes enfermedades, o por lo menos pues estarlas tratando, ¿verdad? Pero pues es de suma importancia conocer su estructura, cómo funcionan y cómo pueden atacar a diferentes enfermedades para curarnos. Entonces, esto quiere decir que si una persona está enferma es porque tiene células en su interior que están enfermas. Entonces, hasta a nivel celular, pues estamos mal, por eso es que presentamos pues diferentes síntomas que nos avisan qué es lo que está pasando dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan en la biología? Pues por aquí pusimos los más básicos. Entonces, tenemos el microscopio, goteros y tubos de ensayo. Entonces, los siguientes, aquí tenemos una siguiente lista de materiales, donde tenemos, por ejemplo, vaso de precipitados, matraz Erlenmeyer, materiales de soporte y sujeción, gradillas, pinzas de bureta, pinzas de crisol, etcétera. Entonces, todos estos materiales básicos pues, son los que se utilizan en el laboratorio. Existen muchos más, pero pues pusimos los más básicos para que puedan observarlos. Entonces, sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de la invención del microscopio ya era común la utilización de lentes de aumento, también conocidas como lupas. Entonces, esos eran los instrumentos para observación, las lupas, y Robert Hooke pues comenzó con una lupa pues haciendo sus observaciones. Entonces, en ese tiempo era muy común. Y pues estos lentes pues fueron empleando y haciendo pruebas en diferentes tipos de microscopios. Entonces, las lupas son también un tipo de microscopio llamado microscopio simple, en el cual pues nos ayuda para que tenga un funcionamiento y podamos observar más a fondo y de detalle lo que no alcanza a ver la vista humana. Entonces, el descubrimiento de las lentes de aumento se dio, o se tiene conocimiento, fueron fabricadas por civilizaciones antiguas, aparte de permitir observar objetos de forma aumentada. Estas lentes eran a menudo utilizadas para concentrar los rayos de luz en un punto y poder hacer fuego. Algunas también tenían funciones decorativas. Entonces, estos lentes o estas lupas pues sirven para aumentar la visibilidad, tal y como se presenta aquí en la imagen. Pero en ese entonces lo utilizaban también para encender el fuego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues incrementa lo que es la radiación solar, y de esa manera pues se puede conseguir pues hacer fuego. Entonces aquí vemos el ojo humano, vemos el lente y cómo interfiere en para un objeto real, pues que se pueda ampliar esa visibilidad. Entonces aquí tenemos la imagen, y esta, como si observan aquí, es de este tamaño, pero cómo llega a ampliarse esa imagen. Aquí en este esquema pues nos presenta aquí otro tipo de microscopio que fue inventado por Zacharias Jensen.
el cual era muy sencillo y constaba de un solo ojo ocular. Entonces podrías ver solo con un ojo y pues tenía su objetivo, ¿no? Y adentro pues tenía una lente para ampliar la imagen. Entonces nos dice que en 1590 Zacharias Jensen trabajaba junto con su padre Hans Martin como fabricante de anteojos. Entonces, durante sus trabajos en el taller tuvo en algún momento la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. En ese simple montaje, Zacharias Jensen se dio cuenta de que podía observar objetos con aumentos significativamente mayores que lo conseguía con una sola lente. Según los documentos de la época, el aumento obtenido en este microscopio variaba entre 3 y 9x, es decir, aumentos, según cuál fuera la distancia entre las lentes. Entonces, como ellos tenían un local de lentes donde los fabricaban, observó que nosotros al tener dos lentes, pues podíamos ver con los dos ojos, ¿no? Pero lo implementó en uno solo para poder observar objetos más pequeños. Entonces, pues eso facilitó mucho y se pudo utilizar pues en otro tipo de investigaciones. Entonces, las observaciones microscópicas de Robert Hooke dice que es posible que ni Zacharias Jensen ni su padre fueran conscientes del potencial científico que ellos estaban descubriendo en ese momento. Entonces, uno de los primeros científicos en utilizar el microscopio con fines científicos fue Robert Hooke, precisamente, que en el año de 1665 publicó una de sus obras más importantes tituladas Micrografía. Entonces, aquí observamos en esta imagen un microscopio utilizado por Robert Hooke. Y aquí una ilustración de un piojo que por ejemplo, si nosotros lo observamos a simple vista, pues no vamos a alcanzar a ver pues toda esta morfología que tiene. Entonces, con el microscopio, pues se pudo observar pues qué la compone, de qué está hecha, ¿verdad? Hoy en día sabemos que existen microscopios más sofisticados, con un potencial mucho más amplio y que pues ayudan muchísimo en la ciencia. Entonces aquí tenemos otra imagen de otro microscopio ya más moderno y que tiene un revólver fabricado por Leys, que esto fue en 1909. Entonces este también pues nos dice que permitía el cambio de objetivo con el que se observaba la muestra. Vemos aquí que tiene dos lentes. Entonces estos dos lentes pues van a ir en aumento para observar la imagen de las pequeñas muestras que tengamos. Entonces nos dice que esta empresa fundada por el empresario Ernest Leys, que dice que acabaría dando lugar a la empresa hoy en día llamada Leica y que también es conocida por sus cámaras fotográficas. Una de las innovaciones más importantes fue construir un microscopio binocular en 1913. Es decir, aquí por ejemplo tenemos con un solo lente, pero esta compañía pudo fabricar un microscopio con dos lentes. Es decir, que fuera binocular. Eso ya fue en el año de 1913 y nos dice que se igualaba en términos de calidad de imagen a los microscopios monoculares del momento. Entonces, pero pues ya se tenía una comodidad para poder trabajar con los dos ojos. Y aquí tenemos otro microscopio electrónico que igual nos sirve para los diferentes estudios celulares. Este es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica gracias a su poder de aumento. Entonces, si se fijan, pues es bastante grande y pues tiene una mucho mayor calidad para observar objetos pequeños. Entonces nos dice que mediante este tipo de microscopio es posible aumentar imágenes de muestras hasta niveles superiores a los del microscopio óptico. Entonces este tipo de microscopio, pues con ayuda de este podemos observar este tipo de imágenes que fueron tomadas de, por ejemplo, una mosca. Vemos cada una de las partes de sus partes
y cómo se mira, ¿no? Claramente. Entonces, este tipo de microscopio pues nos ayuda mucho para entender de qué están compuestos los pequeños microorganismos o organismos pequeños que vemos así, que la vista humana pues alcanza a ver muy diminuto, pero ya con estos aparatos pues se llega a amplificar y poder ver sus características. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un piojo. Vean su estructura, cómo está. Aquí tenemos la imagen de una pulga. Vean cómo tiene cada una de sus partes, cómo tiene esa estructura para poder sujetarse a las diferentes partes donde está. Por ejemplo, cuando se le pega a los perros, se le pega en la piel humana, entonces tiene forma de cómo adherirse, cómo sujetarse a este tipo de estructuras. Y aquí vemos la imagen de una hormiga también. Si logran observar, miren cómo están sus antenas, sus ojos, cada una de sus partes, muy detalladamente. Entonces es para conocer más expresivamente este tipo de organismos. Y pues esto es un ejemplo más de los muchos que tenemos. Entonces nos dice que el principio de fundamento de un microscopio electrónico se basa en utilizar electrones en lugar de luz visible. Entonces va funcionando diferente este tipo de microscopios. Nos dice que la longitud de onda con la que se mueve un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Pues esto significa que los electrones son acelerados a altas velocidades que pueden obtenerse longitudes de onda muy cortas. Entonces todo esto consiste en una fuente de electrones que son acelerados a gran velocidad. Estos pues impactan la muestra de modo equivalente como la luz podría iluminarla. Entonces es un reflejo de esos electrones que van en el objeto que vamos a mirar. Va a una velocidad continua y pues que puede dar esa visibilidad. Entonces algunos de estos electrones son reflejados por la muestra y otros la atraviesan. Mediante la detección de estos electrones es posible reconstruir una imagen de la muestra. Entonces de esa manera pues sería que esa imagen se reflejara tal y como las vimos anteriormente, así como estas. Ahora, ¿cuál es el tamaño celular? Entonces, en 1665, Robert Hooke observó con un microscopio un delgado corte de corcho. Entonces, de lo que les había mencionado anteriormente, pues descubrió que estas células, pues, le contenían otros seres vivos. Años más tarde, Marcello Malpighi, anatomista, biólogo italiano, observó células vivas. Fue el primero en estudiar tejidos vivos al microscopio, es decir, tejido humano, tejidos animales, tejidos vegetales y que pues también tenían la misma estructura. El tamaño normal de una célula puede variar entre 5 y 50 micras. Recuerden que tenemos diferentes tipos de células que estas van a cumplir diferentes funciones. Entonces, pero este tamaño puede variar de las 5 a 50 micras. Entonces, ¿cómo nos dice aquí? Como para que notemos las dimensiones. Entonces, para comprender esto, pues nos dice que un micrómetro equivale a una milésima de milímetro. Entonces, un micrómetro es igual a 0.001 milímetro. Y esto es igual a la 1 por 10 a la menos 3 milímetros. Y entonces un milímetro nos queda igual a 1000 micras. Un micrómetro equivale a una millonésima de metro, es decir, un micrómetro es igual a 0.00001 metros. Entonces esta es la equivalencia a un metro, ¿verdad? Y que estaría simplificado acá de la misma manera. Entonces un metro pues correspondería a esta cantidad de micrómetros. Sería 100 billones de micrómetros. Ahora tenemos a continuación la clasificación celular. Entonces recordemos que las células se dividen en procariotas y eucariotas. Entonces, ¿cuáles son las características de estas? O la diferenciación. Entonces nos dice que las procariotas no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana.
los organismos procariontes son las células más simples que se conocen. En este grupo se incluyen las algas azules, verdosas y las bacterias. Y las eucariotas poseen un núcleo. Y estas células forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como nosotros, entonces poseen múltiples orgánulos. Las eucariotas pues se llegan a dividir entre células animal y células vegetal. Entonces, pues vemos que el descubrimiento de ciertos científicos pues fue un gran avance para la sociedad. Entonces fue a través de la observación, experimentación, y que claro, fue también a prueba y error donde pues se pudieron tener todos estos resultados. Entonces, que hoy en día pues nos sirven de mucho. Entonces, comprender cómo están formadas las células, cómo se dividen, cuáles son las funciones de esas en cada tejido que las componen, y cómo se puede tratar ciertas enfermedades con el conocimiento que se tienen acerca de las células. Muy bien, pues fue todo por el día de hoy. Igual, cualquier duda o comentario, recuerden que estamos ahí en la plataforma de Classroom. Que tengan un excelente día. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día.